Hoy echaremos un vistazo crítico a la película de Phil Allen Robinson, La suma de todos los miedos. Una película que vale la pena analizar y mirar detenidamente porque cuando surgió hace 20 años nos da la posibilidad de comprender incluso lo que acontece hoy en Europa, en el conflicto Rusia-Ucrania. Una película interesante, muy al estilo de Hollywood, por supuesto, pero elaborada por un experto en ciencias políticas. Echaremos un vistazo entonces a esta importante película para comprender y dar algunas luces sobre lo que acontece en Ucrania con el resurgimiento del fascismo en una guerra insensata que tiende a agudizar un conflicto de orden nuclear mucho más grande de lo que puede ser ahora. Would you agree, Mr. Kennedy? Sounds like a list. Now this new fellow, Nez Miraz, is that his name? Nemerov, sir. Well, despite what your source says, we hear that Nez Miraz is a hardliner. Is he a hardliner? No. It's a bit too soon to make that assessment. Well, according to CNN, your Mr. Nez Miraz is making promises to rebuild the Russian Empire. That sounds pretty rash from where I sit. If I was sitting in Chechnya, I'd be even more worried. Hollywood fue durante el siglo XX y aún lo sigue siendo una de las fábricas ideológicas más grandes del mundo. Pero además, mirar las películas de Hollywood, como otras tantas, pero particularmente las de Hollywood, nos dan claves para entender el presente. Ejemplos como Me Too, que surgen de esta misma fábrica de ilusiones y generadora de opinión. Este movimiento que va a irradiar el resto del mundo rápidamente, incluso asimilada a esas luchas por una izquierda de vanguardia que decide quizás dejar la exhaustiva lucha de clases por la lucha de género. Con una película que se llama La suma de todos los miedos. Esta película es bastante interesante porque pone de relieve ese famoso temor que se instala durante la famosa Guerra Fría y que parecería que había terminado con la caída del muro, con la disolución de la Unión Soviética. At approximately 0600 Moscow time, the Russians launched a massive artillery strike against Grozny, the capital of Chechnya. The shells contained an experimental chemical weapon known as the Novichok binary nerve agent. Saturation, you can see in the losing red set photos, took 20 minutes, after which every man, woman, and child inside a radius of roughly 12 miles was rendered helpless by symptoms approximating acute, late-stage cerebral palsy. How many dead? Best guess, 80%. Which means Nemerov just launched the most massive attack in the history of chemical warfare. Let's talk response. The worst thing we could do is nothing. I agree. If you let him get away with chemical weapons, what's next? Biological? Nuclear? Okay. Short of gassing the Kremlin, what's the strongest response we can make? We send in peacekeepers. Chechens know something. Look, they requested recognition, so we recognize them. Not full diplomatic recognition, provisional. Then we get the Chechens to request emergency international assistance, and we send in peacekeepers. How do you get them in there? The fastest way would be to fly them in from Turkey. Over Armenian airspace? To screw Russia, they won't complain.
Let's do it. Nemerov can choke on it. Aquí aparece un personaje ruso que es observado con lupa por los Estados Unidos, por los dirigentes de los Estados Unidos, y este personaje se lo mira con sospecha porque parece querer volver a renacer, se dice en el guión y en la película, la antigua Unión Soviética, poner a Rusia en el panorama internacional y revivir esa antigua Unión Soviética. Every nation has a right to defend itself. This terrorism must end. The bombing of Chechnya was my decision. El peligro de una guerra nuclear está latente y vemos cómo estos dos países tienen una especie de acuerdo de control para una no proliferación masiva de armas de gran alcance como son las bombas nucleares y con un poder destructivo muy grande. Hay una visita de ciertos norteamericanos al territorio ruso. Hay un ataque en Chechenia que este nuevo líder carismático se atribuye, pero a lo largo de la película vemos que no fue él, que él envió esa destrucción con armas biológicas sobre Chechenia. Y este es el clímax, esta es la esencia de la película que va creciendo poco a poco. Y nos va mostrando en un ambiente de espías, de complot, cómo va creciendo la tensión hasta una latencia de la guerra atómica. He has to account for him. Why? Because he won't live long enough to receive it. Where is the package? It left Haifa a week ago. I'm told these things can kill you. Vous pouvez m'excuser, but so much has changed. Perhaps the new situation suggests we consider a different approach. Maybe try to bring Russia more into Europe, more into our way of thinking. We have discussed that, Monsieur Monson. And Monsieur Concans rejected it. Perhaps we were honest. Perhaps our plan is This one. not perfectly conceived. Bist du verrückt? Auf der ganzen Welt arbeiten rechtsradikale Parteien, nationalistische Bewegungen, Nazis, Aryan Nations. Zum ersten Mal alle zusammen. Das ist doch perfekt. Well, I respect the will and judgment of my friends. But in light of the week's events, I am grown uncomfortable with this plan. So I must beg your leave. Gentlemen, Herr Haft will help you up. Aparece Ucrania, ¿cómo no? Y en Ucrania se está fabricando una bomba peligrosa al parecer, con residuos de un resto de bombas que habían sido fabricadas por los norteamericanos y que en este caso es utilizadas por una triada bastante interesante en el guión al menos, y en la película se hace evidente, entre agentes de Israel, alemanes, franceses y otros en Europa pertenecientes a esa
recién creada Unión Europea. No olvidemos que la Unión Europea se crea en el año 2000 y estos personajes tienen un fuerte lastre fascista y tienen una gran admiración por Hitler, pero quieren ir más lejos. Y por ahí aparecen en algún momento y dicen, nosotros, el fascismo ahora entiende que no se trata de atacar al comunismo o al capitalismo, sino que entre ellos se destruyan mutuamente y les vamos a ayudar para eso. Es así como hay una fabricación en esta película de una bomba que es instaurada directamente en el corazón de los Estados Unidos, en Baltimore, donde hay un juego de fútbol americano. Hay un personaje que canta, además porque el presidente de ese momento está ahí, y la bomba está instalada en un distribuidor de cigarrillos. Es una bomba que no tiene una fuerza radiactiva, pero que sí tiene el peligro de ser un virus peligroso. Y de hecho de ahí se alude a esa visión de las armas biológicas que desde la década de los 90 ya venían ensombreciendo el panorama internacional. Es decir, ya no son las bombas estilo Hiroshima y Nagasaki, aunque estos países la tienen, sino que son armas de destrucción masiva que los fascistas sueñan con instalar y poner en ruta. Una película como estas, que puede ser divertida o entretenida más bien, y sobre todo escrita por alguien experto en ciencias políticas, porque vemos que el guión está muy bien hecho y además tiene un amplio conocimiento de lo que acontece en esta parte del mundo, nos da claves para entender incluso lo que pasa hoy en Ucrania. Yo he guardado un prudente silencio frente a lo que acontece en Ucrania desde que comenzó este conflicto. He visto cómo muchos, quizás por obvias razones, cierran filas con Ucrania, acogen a este presidente Zelensky, quizás pensando que es una batalla con el pequeño David y el gigante Goliat ruso, Putin. Y frente a esto, pues es difícil comprender y entender este panorama, estos intereses, esos intereses latentes de la guerra enarboladas, en este caso, y asusadas por Biden, aquel mesías salvador de la democracia, no solamente la norteamericana, sino también del mundo. 4 hours old Russian 12th, 15th, and 2nd Tank Regiments. They haven't moved. Why haven't they moved? Nemirov's too smart to move those tanks. He speaks. Jack, look, Nemirov's got like, what, 19,000 tanks? No way NATO can match that. No, that's why he's not gonna move. It's like a chess game. He's just thinking 3 moves ahead. He knows he has so many more tanks than we do. The NATO playbook says the only way we can stop him is using tactical nuclear weapons. And there's no way he wants to risk a nuclear war over this. El mismo Trump criticando las decisiones de Biden hoy en la actualidad dice que no había llegado tan lejos. Y aquí vemos una coherencia de los demócratas en esa línea de los Clinton, la Hillary Clinton, el propio Obama, que durante su gobierno pues también invadió países y bombardeó otros. Es decir, esta democracia al estilo americano, donde hay comedia, show, espectáculo y al mismo tiempo un asentamiento nacional y también belicista para tratar de remover aquella tensión entre un bloque y el otro, lo que sucedía en la Guerra Fría. Abandoned Soviet army here. It's an abandoned Soviet army base outside of Cherkasy on the Kremenchuk Reservoir. What are 3 Russian atomic scientists doing in Ukraine? Zelensky es un actor, un comediante, un gran bailarín, que crea una gran empresa y rápidamente esta empresa publicitaria y mediática
le da un soporte en los medios de comunicación para llegar al poder con la benevolencia de Obama. Y hay un despertar aquí muy fuerte de esa idea de que Ucrania debe ser de la Unión Europea. La OTAN obviamente juega un papel fundamental aquí. Sí, la misma que tiraba bombas indiscriminadamente durante el conflicto en Checoslovaquia, en esa balcanización europea que fue tan compleja. Recordemos, ¿no? La misma OTAN, ¿no? La misma OTAN que se crea justamente para defender a Europa de esa visión explayante contra la Unión Soviética. Pero hoy, ¿qué razón tiene la OTAN? Y Colombia, que hace parte de la OTAN, gracias Juan Manuel Santos, es también interesante ver esa estrategia guerrerista de ciertos países. Esta película muestra cómo el complot del fascismo internacional, que está muy bien unido, trata de generar una guerra para salir ellos gananciosos. Nos llegan noticias de todo lado de este conflicto que está lejos de solucionarse en Ucrania, de la pervivencia del fascismo en Europa y en el resto del mundo. El fascismo ha sido derrotado en varios momentos, pero lejos de ser vencido. Las elecciones en Italia, por ejemplo, son un testimonio de este resurgir del fascismo. También las elecciones en Francia con la segunda más alta votación del Frente Nacional y otros caminos que acentúan por un lado una visión demócrata de centro neoliberal y por otro lado pues atiza esa visión exacerbada, anticomunista y propia del fascismo y el nazismo. El cine nos sigue dando pautas muy importantes para comprender una realidad política y social. La suma de todos los miedos. Una película entretenida, pero que hecha hace 20 años, nos da cuenta de una u otra manera que los expertos en política generalmente deberían ver más este tipo de películas que nos dan a comprender realmente cómo se despliega eso que yo he llamado la teatralidad de la política. Un presidente comediante, Zelensky, su esposa gran abanderada de las causas feministas y de una otra manera nos muestran cómo la guerra sigue siendo una gran tensión para desequilibrar la misma humanidad. Echa un vistazo y abre bien los ojos en el imaginario colectivo, en el arte, en la literatura y el cine, como en otras manifestaciones estéticas, encontramos la esencia de la política.